Hola yogis, namaste. Soy Andrea del Popolo, Maha Yoga Shiromani o Gran Máster en Yoga, directora de la Escuela de Yoga Española Prana. Hoy quiero compartir con ustedes la introducción a lo que es el curso de especialización de yoga dinámico. Este curso va a estar enfocado más que nada a desarrollar Vinyasa Power y Vinyasa Flow. ¿Qué les traigo en esta introducción? Bueno, antes de empezar, compartir 5 pasos que a mí me cambiaron la forma de realizar cursos o de emprender aprendizajes. ¿Qué pasa? Muchas veces nos ha tocado tomar cursos que tal vez no eran 100% de nuestro interés. Simplemente lo hacíamos porque teníamos que cumplir con eso. Pero cuando se trata de un curso de yoga, a vos que sos profesor de yoga, estoy completamente segura que lo que querés es aprovecharlo al máximo e incorporar todos los conocimientos. Estos 5 pasos que voy a proponerte ahora me los enseñó una gran profesora, Norma Fall, y aplícalos, vas a ver cómo cambia la forma. El primero de estos pasos es que logres desarrollar la atención plena. ¿De qué va esto? Si más que mirar o escuchar, observás involucrando todos tus sentidos, el proceso que desarrollas no es mental, es un proceso del ser. Entonces, se trata de observar estando totalmente presente, de lo que se trata el yoga también, ¿no? Estar aquí y ahora, concentrado, concentrada en lo que querés incorporar. Cuando aprendés las cosas de este modo, es decir, prestando total atención, ni siquiera necesitas tomar apuntes. Vas a ver que queda grabado a fuego lo que escuchaste, porque el proceso que se desarrolló justamente es del ser y no de la mente. Atención plena. El segundo punto es la gratitud. Te invito a que cuando te tomes alguna especialización, algún seminario de yoga que te interesa, empieces a desarrollar el estado de gratitud. Comiences a dar gracias hasta sentir ese estado. El estado de gratitud lo debes conocer. Te trae paz mental, paz en el alma, te trae también una sensación de alegría, una calma profunda. Y lo más importante es que cuando agradeces algo, es porque estás dispuesto a recibirlo, lo estás aceptando. El tercero de los pasos tiene que ver primero con que se cumpla el primero y el segundo. El tercero de los pasos es el autoconocimiento. Si vos desarrollás la atención plena y lo haces en un estado de gratitud, lo que vas a hacer no es nada más que memorizar algo, es desarrollar el autoconocimiento. Esto tiene que ver con la teoría de la reminiscencia de Platón, es antiquísimo. En esta teoría, mejor dicho, Platón lo que decía es que vos no aprendés nada. Cuando te involucras o realmente te interesa esto que estás aprendiendo, en realidad lo que haces es desatar que tu alma recuerde y traiga a la hora cosas que ya estaban en ella en su estado anterior al encarnar en este cuerpo. Entonces es recordar, no aprender. El cuarto de estos puntos que quiero proponerte es la investigación. No te quedes con lo que te dicen. Es muy importante que si algo te hace ruido, no te cierra, te detengas e investigues más al respecto. ¿Por qué? Porque justamente en esa duda que se te generó o en eso que causó ruido está tu aprendizaje más profundo. Cuando descubras eso, cuando encuentres la respuesta a eso, te vas a encontrar a vos mismo. Investiga más. Y el último punto es la pregunta, es preguntar. Preguntarte primero a vos mismo, ¿qué querés de esta vida? ¿Qué querés de este curso?
Si vos tenés claro lo que buscas, es más fácil que encuentres lo que buscas o eso que buscas te encuentre a vos. Por otro lado, también es muy importante que le preguntes al maestro o a quien esté impartiendo el curso, el seminario, la formación. Preguntá todo lo que necesites, pedí profundización de los temas. De eso va, porque querés desarrollar el autoconocimiento, no querés nada más desarrollar la memoria. Esos son los 5 puntos que te propongo para este curso o para cualquiera que vayas a tomar que sea realmente de tu interés. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué es la introducción al yoga dinámico? Con esta introducción lo que busco es hilar, porque si no nos pasa que tomamos las cosas por separado o por fragmentos y nos olvidamos del origen. Sabés que el objetivo del yoga, desde que se inicia, desde que se tienen los primeros contactos con él, es el samadhi. Entonces, bueno, quiero contarte un poquito esta historia y cómo a través de esta historia se llega a lo que es el yoga dinámico. El yoga no es una ciencia muerta. El yoga está completamente vivo y evoluciona junto con nosotros y responde a nuestras necesidades. Por eso es que evoluciona. Comenzamos a tener noticias del yoga y acá no hay exactitud, de hecho no hay nada de exactitud porque hay como 5.000 años de diferencia entre lo que dicen unos investigadores y otros. Las primeras noticias del yoga o las primeras referencias al yoga se encuentran en hace 10.000 años antes de Cristo o 5.000 años antes de Cristo, de acuerdo a los investigadores. Ahí está esa brecha enorme que te digo. Se empieza a mencionar el yoga en los Vedas, en los Upanishads, pero comienza a escribirse puntualmente en yoga, primero mencionando los 4 caminos fundamentales del yoga en el Bhagavad Gita, que sabes que es uno de los textos fundamentales para los que estudiamos yoga. En el Bhagavad Gita, que se escribió alrededor del siglo V a.C., allí sí ya está la reseña por escrito de los 4 caminos principales del yoga. Estos 4 caminos son el Raja Yoga o yoga real. El yoga real es el yoga de la mente. Después está el Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Todos, por supuesto, todos los caminos apuntan a lo mismo, buscan el samadhi, pero somos tan distintos los seres humanos que no hay un solo camino que nos lleve a ese objetivo. Hay distintos. Entonces te mencioné el Raja Yoga, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, donde realmente se estudia muchísimo. Lo que se busca es lograr cada vez más conocimiento para despertar el intelecto. Para los que estudian Jnana Yoga, el intelecto no tiene que ver con la mente inferior, sino con el ser también. Después está el Bhakti Yoga, el yoga devocional. En el Bhakti Yoga se hace hincapié en las acciones, pero ¿en qué acciones? En las acciones devocionales, en todo lo que es meditación, canto de mantras, ayunos, o sea, todo lo que esté orientado, toda acción orientada a la espiritualidad, se puede decir que es una acción de Bhakti Yoga, de Bhakta Yogi. Y después está el Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción concretamente. Me vas a decir, ya me dijiste que el Bhakti es de la acción. Sí, pero mira, no te hagas lío. El Bhakti Yoga son las acciones que se destinan a un fin espiritual. El Karma Yoga realmente es el yoga de la acción. ¿Por qué? Porque el que practica Karma Yoga dedica todas las acciones de su vida a Dios. Desde, cultivar, cocinar, estudiar, todas las acciones que realiza y no solamente las de devoción, se las dedica a Dios. Esos son los 4 caminos principales, todos buscan el samadhi, pero
algunos yogis de esas épocas, porque ahora no pasa, creaban disputas entre sí. Esto es para contarles un poquito los entretelones. Si bien el Bhagavad Gita también en uno de sus capítulos aclara que todos los caminos son importantes y de hecho sugiere que se practique un poquito de cada uno o se tenga noción de cada uno, porque eso hace más completo al ser. No, quien elegía un camino decía que era el único camino y el único válido. Se generaban disputas, principalmente entre los que practicaban el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Claro, unos querían desarrollar el conocimiento y minimizaban la acción del Bhakti Yoga, que se la pasaba cantando mantras. Y los Bhakti Yoga decían que los que seguían el camino de Jnana Yoga tenían un fin que era demoníaco, así. Bueno, pero estos son los entretelones. Todos los caminos son válidos porque tienen el mismo objetivo. Y de hecho, justamente a mí me llamó la atención, esto se los cuento así me conocen un poquito, estos dos caminos. Y el del Raja Yoga, por supuesto, porque estudié Hatha Yoga, que pertenece al método Raja Yoga. Pero estudié también Jnana Yoga y soy una fanática devota de Paramahansa Yogananda, que es el que trae el Kriya Yoga a Occidente. El Kriya Yoga es Bhakti. Y todos los caminos son válidos. Todos me aportaron muchísimo y ninguno es mejor que el otro. Bueno, seguimos. Termino entonces de comentarle lo que dice el primer texto donde se hace referencia puntualmente al yoga. Pero el primer texto 100% de yoga que se escribe, donde directamente se hace una recopilación de lo que es el yoga y se desarrolla el método como para realizarlo, son los Yoga Sutras de Patanjali. Y ahora, bueno, me permito contarte la historia de Patanjali. Hay quienes afirman que fue una persona real y que fue una sola persona la que escribió estos Yoga Sutras, este maestro Patanjali. Otros dicen que probablemente no haya sido uno, sino varios, porque son muchos años en los que se escribió. Para mí era una persona longeva. Bueno, la leyenda cuenta que estaba el dios Vishnu observando la danza del señor Shiva, la danza cósmica de Shiva. Estaba observando y lo hizo y entró en tal éxtasis que llegó al samadhi observando esa danza. Llegar a ese estado le provocó ciertos movimientos y temblores involuntarios. Cuando todo esto pasó, la serpiente Ananta, saben que la serpiente Ananta es el vehículo de Vishnu, sobre ella descansa Vishnu. La serpiente Ananta le preguntó a Vishnu que qué es lo que había ocurrido, por qué los temblores. Y Vishnu le contó que había entrado en samadhi al observar a Lord Shiva en su danza cósmica. La serpiente Ananta entonces le expresó el deseo, le dijo a Vishnu que quería convertirse en ser humano para poder experimentar el samadhi. Vishnu se conmovió ante esto y se lo transmitió a Shiva. Y Shiva le dijo que sí a ese deseo, en su momento. Por otro lado, la diosa Parvati es la consorte, es la esposa de Shiva, es a quien Shiva le transmite el yoga, es la primera en aprender yoga de manos de Shiva. La diosa Parvati había encarnado en Gonika. Gonika era una practicante muy devota de yoga. Gonika expresaba el deseo de tener un hijo yogi y lo hacía con mucha fe. Una mañana estaba Gonika orando en Anjali Mudra, ¿conoces?, al lado de un río, y le pidió al dios Surya, le pidió con tanta intención tener un hijo yogi que Surya se conmovió y se lo transmitió a Shiva. Y Shiva dijo sí. Y envió
una serpiente muy pequeñita que apareció entre las manos en gesto de oración de Gonika. Esa serpiente pequeñita se transformó en un bebé humano, al que Gonika le puso como nombre Patanjali. Pat significa caído del cielo y Anjali, ya lo sabes, es la posición de oración de las manos. Ese es el significado del nombre, caído del cielo entre mis manos en forma de plegaria, de oración. Patanjali fue un maestro que vivió más o menos en el siglo III a.C. y escribió los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras se distribuyen en 4 libros o capítulos, padas. Está el primero, Samadhipada, la contemplación; el segundo, Sadhanapada, la práctica; el tercero, Vibhuti-pada, que son los efectos que esa práctica produce; y en el cuarto se describe Kaivalya-pada, que es la libertad mayor a la que se llega a través de esta práctica. Los Yoga Sutras también vamos a estudiarlos, por lo menos voy a facilitárselos porque realmente ningún profesor de yoga puede dejar de leerlos. En el segundo capítulo, en Sadhanapada, es donde Patanjali establece el famoso Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. Que de estos 8 pasos se deriva el Hatha. Ahora vamos a seguir avanzando, todavía estamos en los primeros escritos de yoga, siglo III a.C. Te cuento, yo era practicante de yoga y decidí estudiar en profundidad yoga cuando leí el segundo aforismo. Sabes que los sutras están todos escritos en aforismos. El segundo aforismo es el que dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, donde Chitta significa mente, Vritti, fluctuaciones o movimiento, y Nirodha, restricción, control, supresión. Entonces la traducción de esto es: el yoga es el control de las fluctuaciones de la mente. Me pareció tan interesante que decidí estudiar yoga, porque para mí el problema del ser humano es justamente las fluctuaciones de la mente. Antes de continuar, porque ya vimos los 4 caminos, ya vimos, o mejor dicho, te conté acerca de los sutras de Patanjali, ahora quiero contarte acerca de métodos y estilos. Lo bueno es que el yoga realmente es para todos, porque hay distintos métodos y estilos. Entonces es cuestión de que encuentres el tuyo o que el método o estilo te encuentre a vos. ¿Qué es un método? Primero vamos a aclarar el concepto. Método es un conjunto de técnicas que te conducen al samadhi. Y estilo es la forma en la que un maestro enseña el método. Cada maestro imprime un estilo propio. Y en esto, después en el curso, voy a profundizar. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo que justamente cada maestro desarrolle su estilo y no copie o imite el de sus maestros. Es importante porque en la autenticidad de esa transmisión de técnicas o de conocimientos se va a ver reflejada su persona. Entonces es mucho más efectivo transmitir desde lo que soy y no desde una imitación. Bueno, acá te pongo el ejemplo. Vamos a hablar de métodos. Te voy a contar cuáles son los métodos fundamentales, pero para aclarar un poquito más la diferencia entre método y estilo. Tenemos que uno de los principales métodos de yoga, o uno de los más difundidos, es el Hatha Yoga. Ese es método, conjunto de técnicas que conducen al samadhi. Y tenemos estilos. Para mí, 2 estilos muy marcados y diferentes son los de 2 grandes maestros, que son los que comienzan con el yoga dinámico, Iyengar y S. Iyengar. Muchos le dicen Iyengar.
pero Iyengar era hindú, no inglés, entonces es Iyengar. Y Pattabhi Jois. Ahí tenés dos estilos diferentes de transmitir un mismo método que es el Hatha Yoga. Te cuento entonces ahora cuáles son los principales métodos. Vas siguiendo la historia. Con toda esta historia que empezamos años antes de Cristo y que vamos a seguir hasta nuestros días, vamos a ir descubriendo por qué el yoga dinámico. Uno de los principales métodos, entonces, como te decía, es el Hatha Yoga. Sobre el Hatha Yoga, el primer escrito de Hatha Yoga es Hatha Yoga Pradipika, que lo escribió el maestro Swatmarama. Swatmarama estableció las bases de la práctica de Hatha Yoga y dejó muy claro que se trata de una antesala para llegar a lo que sería la práctica del Raja Yoga, porque el Hatha Yoga busca el control o el dominio del cuerpo físico. Y luego de que dominamos el cuerpo físico, que es nuestro vehículo más denso, estaríamos en condiciones de dominar un cuerpo más sutil como la mente. Después del Hatha Yoga te puedo hablar del Kriya Yoga. Kriya Yoga ya te lo mencioné hace un ratito. Lo trajo a Occidente Paramahansa Yogananda. Kriya significa limpieza. Se trata de muchos pranayamas donde no solamente se realizan limpiezas físicas, también de lo emocional. Dicen realmente que el Kriya Yoga ayuda muchísimo en la evolución espiritual, en la evolución del alma. Después de Kriya Yoga podemos mencionar Kundalini Yoga. Más o menos por los años 70 lo trajo a Occidente Yogi Bhajan. En Kundalini Yoga se utilizan distintas técnicas. Esto también apunta al Raja Yoga, pero con Kundalini se trabaja mantras, también posturas físicas y pranayamas. Después, también como método podemos nombrar Yoga Nidra, el yoga del sueño, que lo trae a Occidente Satyananda. Yoga Nidra, el yoga del sueño, pero no es que estás dormido, se refiere al estado justo entre la vigilia y el sueño, a ese estado que muchos conocen como estado alfa, que es un estado ideal de la mente para desarrollarse. Ahí te nombré los métodos, digamos, más conocidos aquí en Occidente. Vamos a ver ahora cómo surge el yoga dinámico. Hatha Yoga se popularizó en India de la mano de un gran maestro, Krishnamacharya. Esto fue alrededor del año 1920. Krishnamacharya fue maestro de los maestros más importantes que trajeron yoga a Occidente. Te voy a mencionar a 3 de sus alumnos. Indra Devi fue una. A Indra Devi la tuvimos en Argentina y muchos tuvimos el placer de conocerla personalmente. Otro de los alumnos de Krishnamacharya fue Iyengar y otro Pattabhi Jois. Tanto Iyengar como Pattabhi Jois, que son indios, comenzaron en Missouri a desarrollar sus técnicas. Estamos hablando de año 1920 que comienza hacia 1930. Estos dos maestros desarrollan sus técnicas y en estas técnicas un poco nos vamos a centrar porque son las que inician el yoga dinámico. Todas se basan en el Ashtanga Yoga de Patanjali, en los 8 pasos, pero hacen o profundizan más o hacen hincapié en algunos de esos pasos. Iyengar, por ejemplo, hace mucho hincapié en la postura, en la alineación de la postura. Tiene que ser perfecta y la atención tiene que ir dirigida a esa alineación y a los pranayamas que se desarrollan. Iyengar, por ejemplo, escribió un texto muy importante que es el Yoga Dipika, Luz sobre el Yoga, donde desarrolla los 8 pasos de Patanjali. Pattabhi Jois desarrolla su propia técnica a la que le llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Y acá encontramos el término Vinyasa, que es el que vamos a utilizar todos los que practicamos yoga dinámico, porque Vinyasa significa nada más ni nada menos que coordinar movimiento con la respiración. Entonces,
cualquier yoga que sea dinámico es vinyasa. El de Pattabhi Jois es un método muy fuerte. Desarrolla mucho la fuerza, la flexibilidad, la resistencia física, la capacidad respiratoria y la musculatura en general. Esta técnica de Pattabhi Jois se trata de 3 series. Para algunos no son 3, son 6. En realidad son 3 etapas, 6 series, donde la primera es la básica o inicial, la segunda intermedia y la tercera, que es la avanzada, son 4 series. Ahí están las 6. No podés avanzar si no has terminado de aprender a la perfección la serie anterior. Son series escritas, preestablecidas. Bien, aquí tenemos cuándo nace el yoga dinámico, ¿sí? 1930 más o menos. Luego, las técnicas de estos 2 maestros son llevadas principalmente a Estados Unidos. Hay más maestros que desarrollan el yoga dinámico. Por ejemplo, yo estudié a un maestro de Europa y después voy a transmitirle también esas series porque son imperdibles. Pero bueno, esto es más o menos para centrarnos y seguir una línea. Bien, bueno, ahora voy a contarles cómo surge el Power Yoga. El Power Yoga ya surge en la década del 70 en Estados Unidos. Lo inicia una pionera del yoga, una maestra que estudió en India y quiso introducir el Power en la comunidad de atleta de Estados Unidos, que es Beryl Vanderbeek. Y después también desarrollan un método Power también diferente los hermanos Baptiste. Los hermanos Baptiste los tenemos que comienzan con su método en los años 90. Quiero contarte que nosotros en este curso lo que vamos a ver puntualmente es Vinyasa Power y Vinyasa Flow. Es como un 2 en 1. El Flow, Power, ya el nombre te da la idea de qué trata. En Power, las técnicas apuntan a la fuerza. El Power Yoga, entonces, lo que propone es, a través de un gran esfuerzo físico, una desintoxicación del cuerpo y también aplicando otras técnicas, que son las que vamos a ver en el curso, lograr una desintoxicación y una mayor atención, justamente para que se trate de una meditación en movimiento que nos ayude a alcanzar ese samadhi propuesto en los 8 pasos de Patanjali. El yoga flow, el concepto de flow no nace en yoga, nace en psicología y se trata de un estado mental en el cual una persona está tan inmersa en una actividad que enfoca totalmente su atención. Y esto sí lo vemos en yoga, ¿no? Que donde está la atención está la energía. Eso es lo que se busca en flow. Esto es lo que vamos a estudiar y profundizar. Vas a aprender las técnicas para desarrollar tus propias clases, porque a diferencia del Ashtanga Vinyasa Yoga de Pattabhi Jois, está en Flow y en Power no son series establecidas, sino que el profesor las crea en base al conocimiento de sus técnicas. Estas técnicas vamos a aprender. Bueno, este curso va a consistir en módulos, son 4 módulos. Estos módulos van a ser la parte teórica grabados previamente. Vas a recibir el material del video con la teoría explicada por mí días antes del cursado online. Entonces vas a tener la teoría para repasarla las veces que quieras. También voy a enviarte soporte teórico escrito y en el módulo online vamos a compartir y vos vas a poder preguntarme todo lo que necesites y por supuesto vamos a practicar. Tenemos que equilibrar tanta teoría con más de práctica. Entonces, en el módulo online vas a tener posibilidad de practicar, sacarte tus dudas, voy a evaluarte también y vas a tener 2 prácticas semanales de Vinyasa Power y Vinyasa Flow. Esto lo vamos a hacer en 4 meses consecutivos. Por último, quiero terminar transmitiéndote o mencionando 2 frases de un gran maestro que
no nombré, que es el maestro Sivananda. Sivananda, en uno de sus 300 libros, dijo: si todo el tiempo que muchos dedican a leer sobre lo espiritual lo dedicaran a practicar meditación, ya estarían iluminados. Y otra de las frases que me revolucionó fue: una onza de práctica vale más que una tonelada de teoría. Entonces, bueno, en este curso vamos a tratar de combinar perfectamente teoría y mucha práctica para que realmente alcances tu objetivo. Te espero entonces en el curso. Namaste.